Gracias por sintonizar el Jurisconsulto Podcast. En un momento comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa El Jurisconsulto Podcast. En este programa hablaremos errores y abusos que no se olvidan. Comentaremos parte del libro Blanco y Oscuro, de la autoría de nuestro buen amigo el doctor Juan Meléndez Villa, aquí presente, y nuestra amiga la psicóloga Elidia Triana. Bienvenidos, buenas tardes a su programa El Jurisconsulto. Doctor, ¿qué le motivó a escribir este libro? Una antología de horrores médicos. Primeramente, ¿qué debe de entender la gente por antología? Bien. La antología es una relación de cuentos, de relatos que se brindan a la población para tratar de ilustrar algo que realmente sucede. Este tipo de relatos son eminentemente médicos, pero que también rayan en el problema de mala práctica médica. No es lo mismo decir error médico. El error médico es algo incluso muchas veces no punible. Se puede perdonar, se puede entender, se puede justificar. Un error. Todos los médicos cometemos errores, todos, absolutamente. Pero este libro no habla de eso. Este libro habla de horrores. Significa circunstancias que de ninguna manera pueden ser admisibles para el médico. Si el error puede ser justificable, el horror no, porque es equiparar el error a una práctica en donde legalmente está contemplada para poder ser perdonada. Pero el horror realmente es una especie de delito doloso. En el error puede haber culpa, en el horror es dolo. Esa es la pequeña diferencia, y el libro trata precisamente del dolo que muchos médicos practican. Afortunadamente, no todos practican ese dolo sin importar las consecuencias que puedan tener, porque no pasa nada después de provocar estos problemas. ¿Por qué cree que no pase nada después de esos problemas? Porque muchas de las veces llegan a afectar grandemente a la ciudadanía o al ciudadano común que va en busca de su ayuda. Es múltiple la cantidad de factores que puede haber al respecto. Yo podría empezar diciendo que la ignorancia de nuestro pueblo en los aspectos médicos es profunda, aparte de otros temas. Todavía en la televisión, los periodistas, las personas confunden internos con internistas, confunden residentes con médicos tratantes, confunden porque no saben qué significa un médico cirujano, que no es lo mismo que un cirujano. Curiosamente se parecen las palabras, pero un médico cirujano es un médico general y un cirujano es un especialista en cirugía. Si a nivel de periódico, si a nivel de autoridad, si a nivel de población en general, no se sabe ni siquiera esos detalles, nuestra población menos va a entender asuntos médicos profundos, científicos, difíciles, que al médico le han costado mucho trabajo entender por tantos años de estudio. Entonces, primero es la ignorancia. Nuestro pueblo, lamentablemente, es muy ignorante. Y esa es una pretensión del libro. Intentar que no lo sea, que se entere y que estudie, que investigue, que se prepare. En segundo lugar, pasan situaciones dolosas en los médicos y lamentablemente ni la autoridad lo entiende. La autoridad administradora de justicia, tanto procuradora de justicia como impartidora de justicia, desconocen el tema. Los médicos hacemos cosas importantísimas en el ámbito de la salud, pero que no están al alcance del conocimiento ni de ministerios públicos, ni de abogados, ni de jueces, ni de magistrados, absolutamente. Precisamente por el desconocimiento. Por el desconocimiento que hay profundo de la situación médica. Entonces ellos no lo entienden. Si no lo entienden, no valoran las cosas como son. No saben de qué se trata. Le piden a un médico que venga a auxiliarles.
Y el único médico que les auxilia, en ciertos casos muy bien, en ciertos casos no muy bien, es el médico forense. Es el único que está al alcance de la autoridad impartidora y de la autoridad procuradora de justicia. Pero no, incluso un magistrado del Poder Judicial de la Federación, de aquí del octavo circuito, me decía que era el médico forense el médico más sabio de todos. Y yo le explicaba, señor magistrado, es porque usted no sabe que en medicina hay 60 especialidades. 60 especialidades, de las cuales el forense es una. Y el forense no puede hablar jamás de lo que un neurocirujano sabe o de lo que un cardiólogo sabe. Y es al único al que le piden el consejo. He sugerido al Poder Judicial, tanto de Coahuila como de Durango, que implemente el conocimiento del área médica para la impartición de justicia, juzgados, precisamente con toda la cantidad de especialistas que requiere. Lo he pedido muchas veces. Yo fui perito del Poder Judicial de Coahuila, pero en realidad me hablaban para todo, para todo. Y yo específicamente les comentaba, yo estoy anotado dentro del Consejo de la Judicatura Estatal solamente como perito en mi especialidad y en el expediente clínico. Pero me hablaban para gastroenterología, para oftalmología, etcétera, donde yo no puedo ser perito porque no soy especialista en eso. Pero los jueces no lo saben, los magistrados no lo saben y todo lo confunden. Y como no lo saben, no tienen exactamente qué argumentos esgrimir para poder impartir justicia como debiera ser. Entonces, la profunda ignorancia también de la autoridad procuradora e impartidora de justicia, la profunda ignorancia de la ciudadanía, la falta de educación de todo esto en salud que necesitamos tener todos en México, es un tema que no se ha tomado en cuenta. Se piensa que el hospital, con un hospital nuevo de 20 pisos, va a resolver los problemas. Jamás. Cuando el personal médico está haciendo lo que sucede en este libro, afortunadamente son pocos, pero lo hacen. Y entonces ellos quedan impunes. La impunidad es la clave para ellos. No pasa nada porque nadie lo entiende, porque nadie lo juzga, porque nadie lo orienta. La víctima, simplemente el pueblo. Un pueblo que lamentablemente también es ignorante y que desgraciadamente no quiere salir de la ignorancia. Durante sus casi 50 años de práctica en la medicina, ¿ha sido siempre el mismo patrón o ha venido en aumento este tipo de horrores médicos, como usted lo define? Siempre ha habido errores médicos. Lo curioso es que nadie nunca se ha atrevido a decirlo. Hay libros por ahí de errores, 2 o 3 libros extranjeros, brasileños, americanos, de errores médicos. Pero yo no he encontrado un libro que se encargue de hablar de los horrores médicos. Alguien me decía, pero ¿por qué tú escribes de esto si nadie se ha atrevido a hacerlo? Porque es una realidad. Es una realidad que lo único que tiene de interés es tratar de educar a las personas, al poder judicial, al poder ejecutivo. Tratar de educar a las personas para que puedan saber todo esto, evitarlo, proveerlo y evitar también la impunidad. Esa es la intención, educar. Porque siempre he creído que la educación, que no solo es la escuela, eso solo es escolar, sino la casa, ¿verdad? Por ejemplo, esa educación sea tan grande que evite tantos problemas en este país. Y quiero buscar dentro de las personas que puedan leer esto, que se puedan interesar por esto, no catalogarlas como todos lo hacemos. Es un ignorante, no sabe nada. No, se trata de buscar en esas personas la capacidad que tienen de entender otras muchas cosas, pero que no han tenido oportunidad de recibir la información necesaria para poder pensarlo. Yo sé que mi pueblo es ignorante, pero no tonto. En nuestro pueblo hay mucha gente muy inteligente, pero no ha tenido la oportunidad de estudiar, no ha tenido la oportunidad de leer, no ha tenido la oportunidad de muchas cosas que podrían incrementar su educación. Tiene que sobrevivir y por sobrevivir ha tenido que dejar abandonada la lectura, el estudio, la universidad, la escuela. Ahorita mencionaba usted la palabra dolo.
que es un acto doloso de parte de un médico, ¿por qué llega a practicar un médico después de haber hecho el juramento hipocrático? ¿Por qué llega a actuar de esa manera el doctor, el médico? Bien, es lamentablemente una distorsión de la vocación del médico. El médico no debiera tener acceso a ninguno de estos problemas, no debiera promoverlos, no debiera. Pero ya no existe, para empezar, el juramento hipocrático ya no se usa de ahora, es una convención en la que se protesta. Pero vamos, la vocación y la ética profesional deberían estar muy íntimamente ligadas, al tal grado que esto no debiera suceder. Pero escuchamos todos los días personas que van ante los médicos y les inventan diagnósticos. Les dicen que hay que operar sin necesidad de operar. Les dicen que requiere hospitalización y no es verdad, porque nadie vigila, porque no hay un contralor que revise todo esto y porque la gente debe creer ciegamente en la confianza que el médico le da. Pero es ciega su confianza y el médico, en muchos casos como los del libro, ha traicionado esa confianza y ha provocado con dolo el interés de tipo económico. Es decir, buscan su interés económico particular en lugar de buscar la sanación o darle la salud al paciente. Por supuesto, el interés es de tipo económico, ¿verdad? No debiera ser, pero lo es actualmente. Eso en ciertos ámbitos. A nivel público de las instituciones públicas, los médicos generalmente no cobran. Seguro Social, ISSSTE, no cobran. Sin embargo, hay excepciones, claro que sí. Pero esto es más que a nivel privado. A nivel público, el tipo de dolo que hay es de otro tipo, pero también es dolo. A nivel privado es donde el dolo se puede incrementar porque el interés es de tipo económico. Y dada su experiencia, ¿dónde ve más estos casos? ¿En lo privado o en lo público? Porque también en lo público es donde más sale a relucir este tipo de negligencias o errores médicos. Bueno, mala atención en el ISSSTE, mala atención en el Seguro Social, deficiencia, y los doctores se cubren en las que no hay los elementos necesarios para poder otorgar un buen servicio. ¿Dónde se da más estos casos? Lamentablemente, como ya existe un fracaso en la atención médica pública, la gente se está yendo al nivel privado, porque no encuentra médicos, porque no encuentra insumos, todos los problemas que está teniendo el país. Y eso está creando que se hagan más clínicas, más consultorios, y obviamente que muchos médicos abusen de ello para obtener lucro, aún a pesar de que los pacientes no estén tan enfermos como puede ser. Eso es a nivel privado. Pero a nivel público, en donde sí hay gente que cobra, sí lo hay, pero no es la mayoría. A nivel público, el problema es precisamente la negligencia. Una negligencia que pudiera dar origen solamente a delitos culposos. Y sin embargo, la negligencia es intencional, es más que negligencia. Todos deberíamos de ser diligentes en lo que debemos hacer. Pero las instituciones nos permiten tener el albedrío de decidir, no lo voy a hacer, no me interesa hacerlo, no tengo tiempo de hacerlo, no me importa el paciente, yo me tengo que ir, no me paga lo suficiente. Argumentos que no debieran ser, porque efectivamente hay un compromiso médico ético con la población, una población que confía en nosotros, pero que ya muchas veces ha dejado de hacerlo. Claro que no toda la gran mayoría de los médicos actúan de esa manera por interés patrimonial o económico. Hay buenos médicos que ejercen su profesión con mucha ética, con mucha calidad. Yo no entiendo cuál es el detonante, si son las viejas costumbres o las nuevas costumbres lo que está viniendo generando este conflicto en los médicos. Sí, los médicos normalmente, como comenté hace un momento, no debieran hacer nada de esto malo, vamos a llamarle malo, equivocado, por afán del lucro. El médico, actualmente hay mucho médico, especialista y no especialista, muy buen médico.
Y vaya que los conocemos. Sabemos quiénes son los buenos médicos, sabemos quiénes son éticos, quiénes son conscientes, humanos, públicos y privados. Sí los hay, afortunadamente muchos son muy buenos médicos, pero lamentablemente hay algunos otros que no. Algunos otros que no lo son y que desafortunadamente, si yo necesito pagar, como dice alguien, una hipoteca que tengo o necesito comprar algo, pues aquí saco el dinero del consultorio, ¿verdad? Inventando diagnósticos. Alguna vez un médico me dijo que había llevado yo a ver a mi hijo y me dijo, oye, ¿cuánto te cobró? No tanto, estará construyendo, me dijo. En broma, en broma. En el aspecto, ahorita hablaba del pueblo, de la ciudadanía, siempre hay la creencia de que no le puede hacer nada la ley a un médico, que es un tema que ni se toca, que es muy difícil de que lleguen a condenar a un médico. ¿Por qué? Porque entre ellos mismos se protegen, nadie va a hablar mal de un médico en contra de otro. Entonces la idea es que ni para qué reclamarle, ya me hizo lo que me hizo, me retiro y que Dios lo bendiga. Ahorita en la actualidad, y como abogado se lo pregunto, ¿es posible llegar a que condenen a un doctor por este tipo de horrores médicos? Por supuesto que es posible y no es tan complicado. La realidad lo ha hecho complicado. No es complicado porque si el abogado se enfoca claramente en los argumentos que le den las pruebas suficientes, idóneas, para poder denunciar a un médico y ser castigado por la ley, ese tipo de detalles el abogado no los tiene. El abogado no sabe cómo enfocar a acusar a un médico. ¿Por qué? No conoce la dinámica del médico. No conoce lo que el médico debe hacer en un consultorio. No conoce ni siquiera la ley al respecto. Yo le preguntaría a los abogados, ¿quién de los abogados ha leído, por ejemplo, la ley reglamentaria de la Ley General de Salud en materia de prestación de servicios de atención médica? Ojalá se pregunten a sí mismos si dicen, ni la conozco. Es una de las claves para poder fundamentar que un médico está haciendo mal. Esa ley, la Ley General de Salud, las normas oficiales en salud, los abogados no las leen, no las conocen. Entonces, si no las conocen, ¿cómo van a obtener argumentos que puedan sostener ante un juzgado? No los van a tener. Tienen que decirle, venga un perito médico, porque es un asunto que yo no sé. Y no le hablan al perito adecuado, porque el perito adecuado, como les digo, o como comenté hace un momento, son 60 peritos diferentes que debieran tener. Ya en mi incursión como perito del Poder Judicial del Estado de Coahuila, sugerí al Consejo de la Judicatura que implementara 60 peritos. Todos extrañaron por qué 60 peritos, porque el que sabe de una cosa no sabe de la otra. Claro. Debe de ser el idóneo, dice la ley. El idóneo. Y obviamente para una operación de cirugía cosmética, tiene que ser un idóneo, no un forense. Pero no tienen peritos en ninguna parte en la lista de auxiliares de la Administración de Justicia, no tienen peritos médicos. Y yo les pregunto, ¿implementenlos? No hay dinero, nunca les pagamos. Entonces, ¿cómo quieren obtener dictámenes idóneos para poder castigar a un médico? ¿Se puede? Sí se puede. Claro que se puede. Pero no hay una intención en el Poder Judicial de poder satisfacer a todos los peritos que necesita en el ámbito médico. Tal vez un perito contable con un contador o dos, tal vez, pero los médicos somos muchísimos. Usted es una excepción a la regla. Usted se ha atrevido a denunciar este tipo de horrores médicos, pero ¿usted cree que el gremio de los médicos se preste realmente allá en un juicio a dar su veredicto veraz? Sí, precisamente los magistrados del Poder Judicial de la Federación, aquí en Torreón, alguna vez me comentaban, ustedes los médicos se tapan unos autos, como usted lo dijo hace un momento.
no quieren hablar mal del otro, no quieren decir la verdad. Hay una especie de colusión, de compromiso, de conflicto de intereses, hay una complicidad. Así es. Una complicidad que lamentablemente sucede. Los médicos no quieren decir nada, precisamente porque no están en ese asunto. Pero esto es un gran problema, porque la verdad es que sí se puede, con un perito adecuado, el perito vendría a decir, esto es así, esto es lo correcto, no es mi amigo, no es mi compadre, no es nada mío, no tengo conflicto de intereses, esto es así. Y el juez tomar en cuenta eso. Pero si en la fiscalía ni en la administración de justicia de los jueces no se tienen esas opiniones técnicas idóneas, no se puede, no lo pueden hacer. Necesitamos implementar lo que necesita la administración de justicia, pero no veo mucho interés en ellos. Cuando yo hablo de esto y he hablado con muchos jueces, con muchas personas, a todos les interesa el tema, a todos les interesa, pero hasta ahí. Yo me propuse, incluso en un programa, hacer un curso en las escuelas de derecho, precisamente para darles a conocer lo que es el ambiente médico, el delito médico, y cómo abordarlo, y cómo encontrarlo, y cómo obtener la prueba suficiente e idónea para poder castigar a alguien que comete un delito. Lo planteé a 4 universidades. Lo planteé al Consejo de la Judicatura en el Estado. Lo planteé ante el Tribunal Colegiado de Circuito. A todos les interesó muchísimo. Qué interesante. Qué facilidad tendríamos de conocer todo eso. Sí, nos interesa mucho. Todos me dijeron eso. Nos interesa mucho. El tema es muy, muy, muy dinámico, muy interesante. Podemos aprender, podemos buscar a los médicos que sepan todo esto para nivel abogado, a nivel justicia, a nivel fiscalía, prepararse. Todos fueron entusiastas al decirme, muy interesante, nos interesa. Nunca sucedió. ¿Y al final? Nunca sucedió. Presenté mis propuestas a las universidades, les dije, se entusiasmaron. Nunca me hablaron para hacer un curso. Alguno de una universidad me dijo, es que deben de autorizarlo a nivel central y está en México. Primera gran problema. Segundo, no hay recursos. No hay recursos. Alguna vez hasta les dije, yo lo iba a hacer altruistamente. Altruistamente preparar a los abogados, a los jueces, para que sepan esto, no por ganar un centavo de ninguna manera, sino porque sepan impartir justicia como debe ser y encontrar dónde un médico cometió un delito. Los mismos médicos están asombrados de que a alguien algo les pueda suceder. Muchos médicos están a favor de esto, muchos médicos no. Pues me imagino que los que están practicando éticamente están a favor y los que están inmersos en el lado oscuro, lo que no. Quien tenga la oportunidad de leer alguno de esos va a reflejar en sí mismo y va a decir, yo sé esto y yo sé esto y yo sé. Todos los médicos sabemos dónde están los problemas, pero nadie se había atrevido a escribirlos. De su antología de horrores médicos, nos gustaría que nos platicara cuál ha sido el que más le ha impactado, que usted lo ha tenido, que ha tenido conocimiento directo de ellos. Pues mire, muchos, prácticamente todos, Sí. porque todos son algunos espeluznantes. ¿Cuál le cree? Nos gustaría que nos relatara uno de ellos. Pero le puedo relatar algo que incluso no no alcancé a escribirlo, reciente. Si gusta, se lo relato. El caso de una persona. Llega una señora con su hijo, 16 años, menor de edad, a un hospital privado. Y en el hospital al joven le dieron un balonazo. Llega al hospital con dolor abdominal. El médico de urgencias le dice, es que tiene apendicitis. El médico de urgencias le habla al especialista cirujano y el especialista cirujano dice, es que tiene apendicitis. Correcto. Ya son 2 opiniones médicas que coinciden. Pues la mamá dice, confío. Lo tenemos que operar. Opérelo. Acepto. Le va a costar tanto. Opérelo. No va a morir mi hijo por apendicitis. Se opera. Resulta que en la operación
Probablemente, porque eso no lo puedo asegurar, probablemente el apéndice no tenía ningún problema. Era un apéndice normal, sano, que no necesitaba ser extirpado. Era una operación que no era necesaria, como ahora la ley penal lo comenta, lo tiene. ¿Cómo saber que era necesario o no era necesario? No sabía cómo enfocarle el abogado de la señora el asunto para denunciarle al médico. Y yo le doy una asesoría y le digo, fácil, pide el estudio histopatológico del apéndice. El estudio histopatológico es un estudio profundo que se hace de un órgano para determinar microscópicamente qué le pasa, qué enfermedad tiene. Eso lo hacen los anatomopatólogos. Fue a recoger la laminilla, es un estudio que se hace, la laminilla del apéndice, la recogió de donde la habían llevado al hospital y resulta que la mandamos a estudiar con un laboratorio de patología diferente. El reporte del laboratorio de patología que la señora paga, aparte de ello, dice apéndice sano, apéndice normal. No. Vamos a una segunda o tercera opinión, porque la primera fue del patólogo que hizo esto. El segundo patólogo que nosotros le pedimos que hiciera el estudio dice apéndice normal. Vamos con un tercero. A ver, doctor, ¿qué tiene este apéndice? No tiene nada, sano. Qué curioso. El reporte de patología del hospital decía que había apendicitis. Y yo dije, esto no es posible. Aquí ya, tanto el médico como el cirujano, como quizá el anestesiólogo, no lo sé, tal vez no, como el patólogo, ya están haciendo una asociación delictuosa. Porque están diciendo que hay un diagnóstico que estoy comprobando que no es por dos patólogos diferentes. Y llevamos la laminilla del apéndice que habían hecho ellos en el laboratorio. Entonces demostramos que no tenía apendicitis, pero el reporte del laboratorio de ese hospital decía que sí tenía apendicitis. Estaban engañando. ¿Cómo va a saber la señora? ¿Cómo un abogado va a saber esto? El abogado no sabe cuál es la prueba idónea, qué es el estudio histopatológico. Así es. Entonces, al darse cuenta la señora, dice, esto no puede ser. Voy a denunciar al médico. Voy a denunciarlo penalmente con estas pruebas de que él dijo que sí y al patólogo del hospital igual, porque no dijeron la verdad. Mintieron con ánimo de lucro, efectivamente. Pero ya teníamos las pruebas histopatológicas, que son pruebas idóneas de lo que le pasó al órgano. Previamente comprobamos que era el órgano de ese niño, claro, en el hospital. Se hizo es espeluznante, me parece muy mal. No, al niño no le pasó nada. Afortunadamente pues, salió bien. Pero porque era un apéndice normal, la operación fue sencilla, sin problemas, sin complicaciones. Pero el hecho de que hayan engañado a la señora. Sí salió el niño, pero sin un órgano. El órgano, digamos que no sería mayor problema para su vida, pero era una cirugía innecesaria. De tal forma que íbamos con ella, la señora, con su abogado, iban con todas estas pruebas para contra el médico que había hecho esto y las personas que probablemente estén asociadas con él en un hospital. Esto provocó un gran rebumbio en el hospital, un gran rebumbio en esas personas. Lamentablemente, y digo lamentablemente porque realmente lo lamento, se hizo una justicia fuera de la justicia humana. El cirujano murió. Murió por unas razones que desconozco, independientes. Y entonces el juicio ya no llegó a ser juicio. No concluyó. Muy bien. Se terminó la denuncia, que estaba apenas a punto de iniciarse. Ya no se hizo. Pero me parece error, me parece horror más bien, me parece abuso, me parece que los médicos no podemos hacer eso. No podemos faltar a la verdad por un dinero, por un centavo. No debemos traicionar la confianza de los pacientes. Y creo que hoy en día hay mucha amén de mucha negligencia. La negligencia, por ejemplo, es todos los días y cada rato. Si yo fuera un contralor, que siempre lo he propuesto, si yo fuera un contralor médico que actuara para
para el Poder Judicial, vigilando lo que hacen los médicos, encontrarían negligencia tras negligencia tras negligencia, todos los días, cada rato, todos los días, cada rato. Pero son negligencias que no son punibles porque no provocaron delito. Pero hay negligencia. Un problema aquí son las negligencias que provocan delitos. Negligencias que ya se hacen, ya no por negligencia malintencional, mala intención, que sí provoca delitos. ¿Nos pudiera dar algunos ejemplos de ellos? Sí, por ejemplo, un médico llega al hospital y viene un paciente grave urgente. Y entonces el médico dice, no, que está en el libro, por cierto. Dice, no, yo me tengo que ir a apagar la luz. Es un decir. Me salgo del hospital, lo que no debiera hacerse, que hoy se hace todos los días. Me salgo del hospital y el paciente está grave. Necesitaba una operación urgente. Llega, él ve que van a pedirle su opinión, se va. Y el paciente viene, ya no lo encuentran al especialista, ya no le piden la opinión y el paciente tratan de ayudarle todo lo que pueden los otros médicos, pero necesitaba una operación y como no estaba el médico que tenía que operarlo, el paciente muere. Tiempo valiosísimo se pierde. Tiempo precioso para la persona. Licenciado, esto pasa cada rato y desde hace mucho tiempo. Yo que trabajé en varios hospitales, un herido en alguna parte de la ciudad. La Cruz Roja va rápidamente. Vamos a decir que hacen todo diligentemente. Así es. Intentan hacerlo todo muy bien. Lo llevan a un hospital. No hay cirujano. Sí hay, pero está dormido. Lo llevan a otro hospital. No hay cirujano. A lo mejor no fue el cirujano, pero no lo suplieron. La autoridad del hospital no suplió al cirujano. Lo llevan a otro hospital. No hay quirófano. No hay medicamentos. Y así pasa un herido en la ambulancia horas y horas dando vueltas por la ciudad. En Torreón fue a 3 hospitales, no lo atendieron, llegó a Gómez y lo atendieron, o viceversa. Esto no es correcto. Si llega a morir ese paciente del que usted habla, ¿quién tiene la responsabilidad? Exactamente. Habría que analizar profundamente por qué no había cirujano o si es verdad que estaba dormido y no quiso atender negligentemente al paciente. Habría que buscar e investigar si realmente no había quirófano, si realmente estaba bloqueado el quirófano y de verdad no podía operarlo. Habría que analizar si el médico estaba de vacaciones o no estaba, o si se había salido del hospital. Es una investigación profunda, una investigación profunda de lo que está pasando. Nunca he visto que alguien lo haga. No. El Ministerio Público no sabe cómo enfocarlo. No sabe cómo investigar si el quirófano funcionaba o no. Nunca he visto que el Ministerio Público intente hacer algo al respecto o le pida opinión a alguien conocedor de hospitales. No conocen la dinámica médica, no conocen la dinámica del quirófano, no saben cómo es eso. Y el quirófano, nadie entra al quirófano. Es elitista, cierto, es algo muy especial un quirófano. Pero, ¿cómo saben que el apéndice estaba enfermo o que había una herida en tal parte? Tienen que creer en lo que los médicos escriben en el expediente clínico. Y viera cómo son deficientes los expedientes clínicos. Ni siquiera cumplen con la norma oficial mexicana para el expediente clínico, en donde debe determinarse todo lo médico. Y luego no le hacen caso al expediente clínico. Yo le dije una vez a un Ministerio Público, señor Ministerio Público, si quiere saber qué pasó aquí, pide el expediente. Bueno, voy a pensar, no. Si esto sucedió hace 2 horas, pídalo ya, inmediatamente. ¿Pero por qué? Porque lo van a manipular, porque lo van a esconder, porque lo van a tergiversar. Si realmente quiere hacer justicia para la persona víctima o la familia víctima, pídalo de inmediato. Nunca me han hecho caso. Nunca el Ministerio Público ha pedido el expediente con la rapidez que requiere para demostrar que efectivamente sucedió o no sucedió, que es una prueba muy importante el expediente clínico. Se lo piden dentro de medio mes o dentro de 2 meses o al año. Este expediente realmente ya no es el mismo. Ya está manipulado. Exactamente. Todos estos detalles de errores, en mucho tienen responsabilidad la autoridad, procuradora y impartidora.
En mucho tiene la culpa la autoridad del hospital. Yo escribí ese libro porque denuncié muchas veces a la autoridad del hospital muchos de los eventos. Nunca me hicieron caso. Alguien me dijo, no te hacen caso aquí, no te hacen caso allá, no te hacen caso en ningún lado. Tú estás viviendo los problemas. ¿Qué puedes hacer? Escríbelos. Y eso me motivó, una de muchas motivaciones, a hacerlo. Total, léalo quien desee leerlo, entiéndalo quien desee entenderlo, pregúnteme lo que quiera realmente, yo les puedo orientar, pues después de 40 años de ser cirujano, ¿verdad? Y de 50 años de ser médico, obviamente tengo un poquito de experiencia como para hacerles notar lo que pueda suceder. Ya ha pasado, amigos, familiares, compañeros, no médicos, me preguntan, oye, mi familia, mi hija, la quieren operar de la vesícula urgente porque se va a explotar la vesícula, así les dicen, y se va a morir de peritonitis. A ver, vamos a verlo. Llego, reviso a la paciente, sí tiene problemas de cálculos, pero no está urgente. Nada de urgencia. Al grado de que ya pasaron 5 años y no se ha operado, porque no ha querido. Pero no era urgente. Pero en el hospital le dijeron que era urgente. Las urgencias se las... ¿Por qué le dijeron eso? Habría que preguntárselos a esas personas que lo hacen. Esto para mí es una invitación a que los médicos, muchos muy buenos, sigan siendo muy buenos. Muchos de los alumnos que tuve, que fueron 75 generaciones de la Universidad Juárez del Estado de Durango, sigan siendo buenos médicos. Ellos me conocieron, los alumnos. Ellos saben que siempre traté de buscar que fueran buenos médicos. Muy bien. Licenciada, escuchando aquí las experiencias del médico, yo te pregunto, ¿qué emoción pueden sentir el tipo de familiares y personas que se ven involucradas, como en el caso que nos expuso aquí el médico? Claro. Añadiendo aquí a la amplia experiencia y admiración que tengo, que es la primera vez que lo conozco, y muchísimas gracias. Para mí es un agradecimiento por principalmente la invitación. Algo que me gustaría de todo no quise interrumpir porque realmente yo estaba viendo en mi cabeza cuántas veces no hemos vivido personalmente las cosas, pero muchas de las ocasiones los derechohabientes, las personas, el pueblo, tienen miedo incluso hasta preguntar. Preguntar porque lo que primero recibes desde un hospital particular público es un rostro, ¿no? Y desde recepción o desde informes, desde archivo de vigencia, es... Y entonces ya no quieres. Llegas a la consulta y buenas tardes. No hay una empatía, un contacto. Claro que yo no digo que nos hablen con pinzas, ni con flores, ni arcoíris, pero que tengamos esta calidez humana que realmente se está perdiendo. La voz de las personas, yo abogo mucho por los derechos humanos. Abogo mucho el que conozcan sus derechos, el que pregunten el por qué y para qué. Decía mi abuela, que en paz descanse, ¿de qué color es la pastilla que me estás dando? ¿Cómo se llama? ¿Para qué es? Siempre pregunta. Entonces es importante conocer. Añadiendo aquí la pregunta es frustración, miedo. Miedo porque eres derechohabiente y si no eres derechohabiente, ¿a dónde te vas a ir? Igualmente a signos de pesos. Carísimo. Entonces hay mucho miedo, mucha frustración, incertidumbre principalmente. Quieres salvar, obviamente, como ser humano a tu persona y si el médico dice eso es, si el doctor, enfermera te dicen que eso es, creemos en esta parte, ¿no? De la vocación. Pero, por ejemplo, aquí, ¿qué emociones son las que más se detonan? Por ejemplo, en el caso de que vas, confías plenamente en el médico, pones la vida de tu hijo en las manos del doctor y te enteras que no estaba enfermo. Te enteras que nada más te usaron para ahora sí que para sacarte un dinero indebidamente. ¿Qué emoción te genera eso? Enojo, impotencia,
frustración, con ganas de ir a golpearlo, a ejercer violencia. Realmente ese es el enojo y la frustración. Pero muy acertadamente nos ha dicho los ministerios públicos cuando dicen denuncia. La gente te dice, no, ¿contra quién? No les voy a ganar al sistema. Al sistema nunca le vas a ganar. Eso es el dicho. Entonces, te quedas con el enojo, con la frustración, con la rabia, con ganas de esta impotencia. Sí, hoy en día las redes sociales y nos pueden ayudar muchísimo, pero principalmente ese es el enojo. Y es el miedo y la incertidumbre de conocer tus derechos. ¿Cómo vuelves a confiar en el sistema de salud? ¿Cómo vuelves a confiar en los médicos? Bueno, es importante que si ya conocimos, hay en la parte del sector salud, hay un departamento de psicología, un psicólogo o una psicóloga para todos los derechohabientes que hay, digamos. Muy desconocido esta parte, pero es muy importante. Yo siempre he dicho que la prevención salva vidas. Y entonces es importante que conozcamos, que busquemos ayuda profesional, ayuda en cuestión de atención terapéutica, acudir a grupos o redes de apoyo prácticamente para que puedas salir. Y yo siempre he dicho que una orientación legal de alguien que pueda conocer. Realmente que incluso hasta la orientación legal, la parte terapéutica, cuestiones que realmente sepas que estás entre esta parte de tu derecho. Entonces, buscar ayuda prácticamente, tener redes de apoyo, muy principalmente la familia, amigos, sociedad. Como psicóloga, ¿qué metodología utilizarías tú para tratar a una víctima de una negligencia médica o un horror médico? ¿Cuál sería la metodología que tú usarías en ese caso? Dentro de nuestra rama está la parte de lo que viene siendo el psicoterapeuta, el terapeuta, tanatólogo y todas las especialidades también de con nosotros. Tendríamos que ver mediante una entrevista previa cuál es el motivo de la consulta. Si es esta parte de negligencia, ver dentro de la entrevista clínica hacia dónde lo vamos a canalizar. También nosotros, la psicología, la parte general, no la podemos abordar. Volvemos a lo mismo, lo que nos decía aquí el médico. O sea, hay muchas especialidades en medicina y también en la psicología también hay que buscar cuál es el camino ¿Cuál es el idóneo camino adecuado? y adecuado para una víctima de una negligencia o un horror médico, ¿no? Así es correcto. Dentro de los, digamos, los primeros respondientes o los primeros, los auxilios psicológicos, debemos dar como esta contención y ahora sí canalizar. Por eso es un apoyo o un equipo multifactorial, ¿no? Psicología, trabajo social para darle una buena canalización. Trabajo social dentro del hospital debe de tener como un directorio o incluso psicólogo que está ahí, un directorio hacia dónde va la atención adecuada para que pueda brindar. Pero, dicen que el pero, invalida todo, ¿no? La sociedad todavía para acudir a terapia o atención profesional de la salud, como el miedo, la ansiedad, la depresión, la frustración, el manejo de nuestras emociones, todavía no tiene la capacidad como para decir, voy a terapia. Porque está muy caro, está muy elevado. Digamos, en esa cuestión hay como que un contraste a esta situación en cuestión de atención psicológica. No vayas, ¿qué vas a decir? Entonces, A mí me ha tocado escuchar en algunas ocasiones a alguien que ha sido sometido a una cirugía y le dejan algo mal, y la paciente lo siente y dice, oye, es que yo estoy mal. Y muchas de las veces su respuesta le dicen, no, es que tu mal es psicológico. O sea, ¿cómo detectar la diferencia de un dolor o una cuestión física, un malestar físico a un psicológico, un estado o una patología psicológica que no está bien? muchas de las ocasiones son la parte del tiempo, ver la parte, si no me equivoco, en cuestión, si no, le reitero por favor que el tiempo, como que los síntomas, el ver si persiste en cuestión
La sintomatología, no sé. Sí, por supuesto. Efectivamente, si alguien después de una operación se siente mal, no es la misma persona, siente que algo le pasó, algo tiene, el médico tiene muchas herramientas para descartarlo y eso es lo que tiene que hacer. La obligación del médico es descartar todas las posibilidades de algún problema posoperación, después de la operación. Y hay recursos muy interesantes. La tecnología ha avanzado tanto que se pueden detectar esos detalles y esos errores, o horrores incluso, errores más bien, y solventarlos. Sí se puede médicamente, no solo por la sintomatología, sino hay estudios, el ultrasonido, la resonancia magnética, la tomografía computada. Todos estos son elementos de gabinete muy importantes para detectar si algo está sucediéndole a la persona, además de las manifestaciones clínicas, es decir, síntomas, signos que los pacientes tienen. Y si se detecta, claro que se detecta. El error del médico es menospreciar. Invalidar. Decir que es psicológico, decir que no le pasa nada, decir que todo va bien, cuando realmente debe atender al paciente, hacerle caso, porque él es el que lo está sintiendo, y estudiarlo tan profundamente hasta descartar que realmente hay un problema de salud que quedó todavía en la paciente o en el paciente. Sí se puede hacer. Insisto, no estoy de acuerdo con el médico que dice, es psicológico, no pasa nada, es lo normal, no pasa nada, etcétera. No, realmente hay que investigarlo. Investigándolo, uno detecta qué es lo que sucedió. Pero como que ya lo agarran como costumbre, ¿no? Se lavan las manos, decir, no, yo aquí ya no tengo nada Ya que ver, ese cumplí. problema es psicológico, y ahí dejan al paciente con ese problema, ¿verdad? Que obviamente a lo mejor posiblemente sí necesita un acompañamiento, eso sí es importante. Toda cirugía tiene esta parte de la gravedad, pero ¿Nos descartar, puedes decir en qué consiste ese este acompañamiento? acompañamiento es con los profesionales de la salud. Es realmente si descartamos ya todo el checklist que nos acaba de mencionar, es acompañar en cuestión de la terapia, identificar qué se siente, cómo se siente, identificar el manejo de sus emociones, en dónde lo siente, por qué lo hace sentir. La parte del comportamiento del ser humano, el ver el por qué después de la cirugía y descartando ya cuestión médica, se siente así. Y podemos encontrar, se puede descubrir prácticamente en su historia clínica, a lo mejor alguna ausencia, algún rechazo, alguna situación dentro de su línea de vida. Pero primero descartamos la parte de salud para abordar. Hablas de un acompañamiento, ¿cómo lo obtiene el ciudadano o la persona que está en esa situación? Hablando de las carencias que existen dentro de los Del sector hospitales salud, públicos, del sobre sector todo. salud. ¿Cómo logras ese Bueno, el acompañamiento? sector salud tiene un departamento en cuestión de psicología, donde entre la consulta te haces referencia y te canalizan, ¿no? Vaya a sacar cita con el psicólogo. Podemos hablar que es un derecho del Es ciudadano un tener ese derecho, apoyo es psicológico, correcto, que volvemos a lo mismo, no los conocemos, la gran mayoría de nosotros no conocemos así es. los derechos del paciente. Así es. Si dentro de la terapia que compete es más, pues vamos a pasar a otra especialidad que es la psiquiatría. Dentro de la psiquiatría ya se canaliza psiquiatría, se le hace la entrevista previa dentro de los estudios correspondientes y ya entra lo que viene siendo el medicamento controlado o el psicofarmacólogo. Muy bien. Volviendo un poquito, doctor, yo sí me gustaría que nos pudiera despejar, aquí me surgió una duda. Hablamos de hospitales privados y hablamos de hospitales públicos. En el caso que usted nos exponía del niño que tuvo esa intervención quirúrgica, llega uno a pensar, ¿qué tanto pudiera ser que los privados o los hospitales privados estén coludidos con algunos médicos para generar dinero o ganancias para los hospitales privados? ¿Qué tan común puede ser o qué tan viable puede ser esa situación? Si la hay o no la hay.
¿Hasta dónde llega esto? Es notable que en los últimos años nos hemos dado cuenta que efectivamente cada vez más hay quejas por engaños médicos. Nos hemos dado cuenta que la queja no es solamente contra un médico, sino que aquí hay una especie de contubernio entre uno o dos o más médicos para el engaño a las personas. Y nos damos cuenta porque simplemente cuando nos platican sus casos, sin poderlos investigar porque no somos la autoridad, nos damos cuenta que efectivamente está sucediendo algo, un fenómeno en donde como nadie hace nada al respecto y como no se acusa a nadie y como se tiene miedo a acusar a alguien o no se tienen los recursos o no se confía en el Ministerio Público de ninguna manera. No hay confianza en la justicia. En la justicia no se puede No hay. confiar. Entonces, estas cosas han aumentado. Muchos médicos saben que no pasa nada, efectivamente. Así es. Nos hemos dado cuenta cada vez que están creciendo estos problemas y están creciendo, para mi modo de ver muy personal, en forma alarmante. Hay alguna sociedad que intervenga llamándole la atención a un miembro de su sociedad médica para que corrija un médico su actitud? No. No hay. ¿Los colegios? No. ¿Las asociaciones médicas? No. ¿La Academia de Medicina Nacional, la Academia Nacional o la de Cirugía? No. Yo no escucho que ellos puedan intervenir o intervengan en asuntos de este tipo. Se ha dejado que las personas hagan lo que crean conveniente. Y como la autoridad no lo sabe investigar, no lo sabe detectar, no lo sabe acusar adecuadamente con las pruebas, estas cosas están creciendo. Y es preocupante porque lo notamos en la plática cotidiana con las personas, con los compañeros, con los amigos, con compañeros médicos, que estas cosas están creciendo. El desconocimiento de las personas. Por supuesto, la ignorancia es parte fundamental de todo. Miren, No se licenciado, atreven. por ejemplo, yo les puedo comentar un pequeño detalle. ¿Qué pensaría un licenciado, una psicóloga, un señor juez, un señor magistrado en un tribunal de alzada, un ministerio público? ¿Qué pensarían si una persona se acerca y les dice, me acaban de operar hace 8 días en tal parte y me siento mal? Y fui con otro médico y tengo una compresa, es un elemento de tela dentro de mi abdomen que me dejaron. Me dejaron dentro una compresa y me dejaron una pinza. ¿Qué piensa el abogado? ¿Qué piensa la psicóloga? ¿Qué piensa el juez, el ministerio público? ¿Qué piensan? ¿Cuál sería su primera intención? No le quiero regresar la pregunta, pero creo, si no me equivoco, que todos ellos pensarían, el cirujano. El cirujano le dejó la compresa. El cirujano le dejó la pinza. Me tocó atender esos casos, claro, por supuesto, como abogado médico. Curiosamente no es cierto. ¿Pero cómo? El cirujano lo operó. El cirujano les manejó las pinzas. Él le dejó las pinzas. Él le dejó las compresas o las gasas dentro del paciente. Él es el responsable de los daños. Él es el bla, 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 bla. Y todos se ensayan contra el cirujano. Y créanme que créanme que no me van a creer, pero no es cierto. Afortunadamente lo demostraron un par de veces en juicios. No es verdad que el cirujano tenga la culpa. Vamos a llamarle la culpa. Primero no lo hizo con dolo, culpa. Tampoco. El conocer la dinámica quirúrgica a fondo, funcionamiento, como como nosotros usted lo lo decía. hacemos, como nosotros lo tenemos. El conocer la ley interna de las instituciones, como la del Seguro Social, que ha sido siempre muy bien hecha esa ley interna, reglamentos internos. Conocerlos, los conocemos los médicos, los abogados no, la gente no. Al conocer eso, nos damos cuenta y podemos decir que el médico, en ese caso el cirujano, no tuvo la culpa de dejar la pinza. ¿Por qué? Porque el cirujano, si bien es el jefe del acto quirúrgico, no puede ser el responsable de todo. Es un equipo. Él no puede ser responsable de la anestesia. Él no puede ser responsable
de otro especialista que trabaja en el quirófano que se llama enfermería quirúrgica. Esos especialistas que trabajan con los cirujanos tienen cada quien su responsabilidad. Y la responsabilidad de una pinza dentro de un paciente es de la enfermera quirúrgica, no del cirujano. Razones, la dinámica que conocemos y que vivimos durante tantos años, nos hace entender por qué el cirujano no es el responsable. Él no puede estar contando todo. Si está tratando de cohibir un sangrado, si está tratando de rescatar un órgano, hay alguien que lo hace de acuerdo a las normativas de las instituciones, de acuerdo a la normativa quirúrgica. Y esa es, por ejemplo, una enfermera quirúrgica. De las funciones básicas. ¿Qué es su función? Me tocaron un par de casos de este tipo, en donde demostré ante el Ministerio Público y el juez que el Ministerio Público se equivoca porque aquí está el por qué el médico no es el responsable, sino enfermería quirúrgica. Cuando se dan cuenta que, caray, toda la reglamentación apunta hacia el responsable especialista, enfermería quirúrgica es una especialidad en enfermería, que es quien debió haber pedido que contaran todas las gasas y todas las pinzas para estar segura que no quedó nada. Y ella, por pocas veces, autoriza al cirujano. Curioso, pero la enfermera autoriza al cirujano a cerrar una cavidad abdominal, por ejemplo, porque ella tiene la seguridad de que todas sus gasas y sus pinzas están acá. Ella es su responsabilidad. Pero no. Todos van contra el cirujano y lo aprenden y lo matan mediáticamente y lo condenan. Y cuando el médico actuó perfectamente bien, simplemente pidiendo, enfermera quirúrgica, deme la cuenta. Así se hace, así se pide. Deme la cuenta de gasas y instrumentos y de muchas cosas más. Si la enfermera le dice completa, le está dando su autorización para que haga el procedimiento, lo continúe. Pero ¿qué pasa? En esos casos que yo tuve la oportunidad de tratar, ¿qué cree? La enfermera no era especialista. La había traído, la jefa de enfermeras la había traído de otro sitio porque le gustaba la cirugía y la hizo instrumentar, ejercer actividades de instrumentación quirúrgica sin ser especialista. ¿Quién tiene entonces la responsabilidad? Que el juez nos diga. ¿Quién tiene la responsabilidad cuando no cumplió con la normativa de la institución? Y una persona que no está preparada en la cirugía viene, comete el error de omitir que le faltó una pinza, no dice nada porque no es una profesional y hace que tanto el cirujano como su ayudante sean los responsables aparentes. Eso me ha pasado varias veces. Así como esa dinámica profunda que no conocen las personas, ¿verdad? Los que estamos en esto, los cirujanos que están activos, la saben, lo sabemos. Por ello, quisiéramos de veras y convencer al Ministerio Público, que obviamente tiene la acción penal en sus manos, convencerlo de que investigue por esto, por este lado y por este otro lado y por este otro lado. Instruirlo, ayudarlo a conocer esto. Yo encantado de la vida de poder hacerlo y a través de su oportunidad, que le agradezco enormemente esta oportunidad, yo invitaría a un Ministerio Público que nos escuche, un Ministerio Público que tenga inquietudes de justicia, de aplicación verdaderamente de la ley, que me contacte para que yo le pueda indicar en asuntos médicos cómo puede hacerlo, orientarlo en toda la dinámica quirúrgica y haga su papel lo mejor posible en beneficio de quien corresponda. Y no culpe a quien no debe culpar del delito que aparece. Así es. Como abogado le pregunto, ¿qué tanta responsabilidad pueden tener ahora los hospitales privados? No es que tengamos una acción en contra de ellos o tengamos malversación sobre ellos, ¿no? Pero ¿qué tanta responsabilidad pueden tener los hospitales en este caso de negligencias o errores médicos? Bien, los hospitales siempre se han deslindado de estas responsabilidades personales de los médicos. Ellos tienen la responsabilidad en general sobre un paciente. Tienen responsabilidad moral para escoger a sus cirujanos, a sus ginecólogos, a sus pediatras,
una responsabilidad en donde busquen a los mejores médicos, a los más honrados, a los más honestos, o simplemente honrados y honestos, simplemente profesionales. Esa es la responsabilidad moral. Pero ellos han dejado que cada médico tenga sus responsabilidades personales si comete un error o bien si incurre en negligencia. Se protegen con cláusulas de excluyentes de responsabilidad. De alguna manera, el hospital confía también en que el cirujano y el ginecólogo y el anestesiólogo son personas capacitadas, son personas especializadas y que tienen el nivel moral y ético suficiente para trabajar en este hospital. Esa es su responsabilidad moral. Pero ellos no pueden responsabilizarse si alguien comete un horror, si alguien comete una negligencia. Eso es algo propiamente de los médicos que incurren en estas prácticas. Se lo pregunto porque normalmente la ciudadanía piensa, no, es que me operaron en tal hospital, me operaron en tal hospital, voy a demandar a tal hospital. Ellos son los que menos responsabilidad tienen por lo que nos está comentando. Y aparte por los contratos de excluyente de responsabilidad que tienen firmados con la mayoría de los médicos que ahí hacen sus prácticas o hacen sus operaciones. No pueden ser responsables de un médico que viene con mala intención, no pueden ser responsables de un médico que comete una negligencia, no pueden ser responsables porque no pueden saber que ese médico ya con fines de lucro o es negligente. Los hospitales no lo saben. Ellos confían en que su documentación, en que su currículum es tan bueno y infieren que su ética y su moral están a la altura del servicio que ofrecen a los pacientes. Y a diferencia del sector público, ellos sí tienen responsabilidad. Hay un protocolo en cuestión de junto con el sindicato que hay y de diferentes departamentos. La institución también escoge a sus médicos, también. Y obviamente les exige ser especialistas, les exige su cédula profesional de especialista, etcétera, etcétera. Pero si alguien comete negligencia, la responsabilidad de las instituciones públicas es no vigilar dentro de la reglamentación que tienen que no haya negligencias, detectarlas, evitarlas y realmente prevenir que esas negligencias lleguen a cometer lesiones a los pacientes o delitos incluso. Las instituciones no pueden hacerse tampoco responsables de que cada quien hace. Cada quien es responsable de sus actos, ¿verdad? Pero sí tiene la responsabilidad moral de escoger lo mejor para la institución. ¿Y legalmente hasta dónde llega esa responsabilidad de las instituciones públicas? La institución pública tiene responsabilidades laborales. Laboralmente él le pide requisitos al trabajador, le pide requisitos legales de ser médico, especialista, etcétera. No, pero yo me refiero a el paciente. Algún paciente, un derechohabiente que haya tenido una negligencia, un horror, ¿qué puede demandar de esa institución? Bueno, ¿O nada más le queda la acción personal en contra del médico? Bueno, hay acciones que deben irse en contra de las personas y hay acciones que se pueden ir contra las instituciones, ¿verdad? De alguna manera se ha determinado que desde el punto de vista del resarcimiento de daño, por ejemplo, el resarcimiento de daño, si se hizo a nivel particular, el particular va a tener que responder. Pero el institucional, la institución va a responder. Pues son decisiones de la Suprema Corte de Justicia, en donde han decidido. Ya lo determinaron. Ya determinaron la Corte que en ese caso se van por el ámbito federal para demandar a la institución. Y es la que va a resarcir el daño. Por la vía de responsabilidad de servidores públicos. Y ahí es donde la institución sí va a tener que responder desde los puntos de vista de servidores públicos y la vía administrativa y el resarcimiento del daño. Ahí me gustaría que nos diera ahora sí que un ABC para quienes nos están escuchando, si quisieran ellos iniciar un procedimiento en contra de una negligencia o un horror médico en contra de un médico. ¿Qué es lo primero que debería de reunir? Ya nos dijo el expediente clínico. ¿Cómo darle, no sé, una guía procesal corta para él? La licenciada comentaba hace un momento que las personas tienen miedo de denunciar en los asuntos de delito, denunciar.
Tienen miedo porque no confían en nadie. Pero yo siento como persona que me cometieron un delito en mi familia, en mi hijo, en mi hija, en mi esposa, etcétera, de negligencia médica que llegó a morir incluso. Okay. ¿Qué voy a hacer yo? Para empezar, la desesperación, el miedo, la angustia, la pena enorme de perder a su familiar querido ofusca cualquier cosa. Ofusca un pensamiento claro de decir, ABC, ¿qué voy a hacer? Van contra el médico, lo amenazan, quizá lo golpean, etc. Una justicia que no es justicia, obviamente, es una venganza. Pero ¿qué debe hacer? La persona tiene que sentarse a pensar, ¿qué voy a hacer si murió mi esposa aquí por producto de una negligencia? ¿Cómo voy a probar la negligencia? ¿Confiaré en el Ministerio Público? Hoy en día, poco probable. Pero ¿qué tiene que hacer? Creo que tomar todas las fuerzas del mundo para pensar el ABC de una negligencia médica. Porque para el paciente, para la familia, creo yo que se cometió una negligencia. Cree él, pero no sabe si realmente lo fue o no lo fue. Quizás no fue una negligencia. Quizás solamente es la visión de esa persona. Entonces, primero, algo utópico, estudiar un poquito el caso, el tema de su familia. Es decir, abrir su mente a pensar, ¿sucedió o no sucedió? Y para eso, que me auxilie alguien que sabe. Acérquese a alguien que sabe. Un médico especialista, un amigo, un médico de algún hospital. Dígame, doctor, ¿esto está bien hecho o está mal hecho? Para mí es una negligencia. Dígame si lo es o no lo es. Porque a lo mejor yo estoy equivocado. Y el médico le va a ayudar, primero, a asistirse de personas que saben. El conocimiento. Que no actúe por desconocimiento, por ignorancia. La persona le va a asesorar, es decir, un asesor médico. Un asesor médico que también hace mucho tiempo propuse que debiera haber, como hay asesor jurídico ahora en los casos penales, un asesor médico para asuntos médicos. Un asesor médico. Después de ahí, algo un poquito más complicado. Buscar un ministerio público que le entienda, que le escuche, que acepte las pruebas, que le comprenda, que tenga un poquito de humanidad para esa persona que está sufriendo y que busque las pruebas necesarias del asesor médico y las que le recomiende el asesor médico para que pueda conjuntar el expediente suficiente para iniciar una carpeta de investigación. Entonces, asesoría médica. Después, ir al Ministerio Público. ¡Ay, cómo me encantaría encontrarme un Ministerio Público que me hiciera caso! Y mucha gente piensa lo mismo y lo escuchamos todos los días. Con esos dos, más estudiar el caso del lado legal y del lado médico, voy a darle cabida a mi probable concepto de negligencia que cometieron contra mi familiar. Creo que eso es lo que tiene que hacer. Y ahí se va a educar, va a aprender, se va a dar cuenta. Y después, algo también complicado, conseguir un abogado. Conseguir un abogado que entienda todo esto. Los abogados no entienden nada de esto. No lo entienden. Por lo tanto, si usted, familiar de la persona, consigue un asesor médico, un buen abogado, y se hacen acompañar de un ministerio público cabal en lo que está haciendo, es probable que la negligencia médica pueda probarse y pueda llegar al éxito que están buscando, hacer justicia. Muy bien. ¿Sí? Aquí en dada su experiencia hablando del tema, considera usted que han habido ya, se han tomado cartas en el asunto por el lado de la ciudadanía de estar ya tratando de denunciar, o seguimos en la misma pasividad de quedarse con el daño, de quedarse con el sufrimiento, de quedarse con ese coraje, con ese resentimiento, en lugar de ir y buscar la justicia? Creo que ha crecido la apatía. Creo que la desilusión de las instituciones por parte de las personas, de la gente, es muy alta y crece más. Cada día veo que menos se confía en las instituciones. Lamento mucho esto porque yo soy de la idea contraria de educar para que se confíe. Pero obviamente
la gente prefiere, como dijo la licenciada, ya me pasó esto, ya ni modo. Dios así lo quiso. Así es. Y con ese Dios así lo quiso, el médico salió bien librado, no hubo ningún problema. ¿Cuándo nos podemos acercar a un asesor médico? Sí se puede, muy fácil. ¿Cuándo nos podemos acercar a un asesor jurídico? También es muy fácil conseguir un abogado. ¿Cuándo nos podemos acercar al que tiene la acción penal, que es el Ministerio Público? E insisto, me gustaría tener al Ministerio Público que le interese meterse en estos asuntos, estudiarlo, llegarse de todas las pruebas necesarias y actuar. Entonces la población va a recuperar la confianza en la autoridad. De no ser así, y yo creo que es parte del asunto, veo que la población cada vez se aleja y se vuelve más apática, porque sabe que no va a ganar nada. Voy a perder tiempo, voy a gastar dinero, se van a coludir entre los médicos, el abogado me va a sacar dinero, el Ministerio Público no me hace caso, el juez menos. Entonces, si murió mi familia, ¿qué hago? Doble frustración. Ese es el gran problema, lamentablemente, en nuestro país. Y soy contrario a la idea. Yo quisiera que fuera al revés. Yo quisiera aportar mi granito de arena para que fuera al revés. Ojalá coincidiera con muchos. Algún día. Algún día. Licenciada, para terminar, ¿qué mensaje le darías a una persona que ahorita en este momento te está viendo y ha sido víctima de una negligencia o un error médico? ¿Qué consejo le darías desde el lado de la psicología? Principalmente que pueda leer y conocer, que se adentre a informarse, que tenga conocimiento de sus derechos, que busque profesionales, que sí existimos profesionales que van enfocados hacia los derechos de los seres humanos, que investiguen, que se acerquen, que pregunten y que no tengan miedo, pero principalmente que busquen también apoyo en esta parte de la salud mental. Muy importante, porque para poder tener esta fortaleza de entrar a decir, tener cultura de denuncia, tener programas de prevención, de información, de conocimiento, de empatía, debo de tener también mucha claridad mental. Y debo de acudir a esta parte de la salud mental que está quedándose atrás. Entonces sí es muy importante que conozcamos parte de nuestros derechos y programas de prevención para que todos los derechohabientes, toda la sociedad tenga una cultura de derechos. ¿A cuál institución puedan acudir que tú conozcas que le puedan dar el apoyo, Lindsay? Existe lo que viene siendo los DIF, existe el Centro de Justicia Municipal Cívica, existe lo que viene siendo los centros de justicia, existe lo que viene siendo Fiscalía o asociaciones civiles que deben de tener el conocimiento en cuestión de toda la parte de la equidad. Entonces, todas estas instituciones deben de tener el conocimiento de los derechos humanos. Si no, la instancia correspondiente a esta parte es SEDEC, los derechos humanos, vaya en cuestión. Doctor, ¿algún mensaje que quiera final para terminar el programa? Por supuesto. En primer lugar, quisiera encontrar las palabras adecuadas para expresarle mi agradecimiento a usted. Quisiera participar en foros de este tipo todos los días. Quisiera tener en un aula a todas las personas a las que yo les pudiera enseñar un poquito de lo que pueda haber aprendido durante la vida en aspectos médico-legales que desconozcan. Quisiera que ese entusiasmo que noté en jueces, en magistrados, en ministerios públicos, algunos y en muchos abogados, se hiciera realidad y que también me permitieran las universidades tener ese curso que siempre quise para el derecho médico y que entiendan cómo se aborda, cómo se realiza, cómo se argumenta, sin enseñarles leyes a los abogados ni medicina a los médicos, sino concatenar esas dos áreas para el bien de las personas, para que verdaderamente haya justicia. Pero de verdad, licenciado, estos foros como el que usted tiene aquí, para mí es una enorme oportunidad de poder, al participar, inculcar o tratar de inculcar algo más sobre la educación, sobre la ley, sobre la justicia. ¿Se puede? Sí se puede.
Quisiera invitar finalmente a alguien sensible a todo esto, sensible a la población, sensible a la justicia, que podamos intercambiar palabras, que podamos intercambiar opiniones, que podamos intercambiar algunas ideas para mejorar nuestro sistema de justicia y en beneficio de quien sea, de todos. Muchas gracias. Muy bien. Gracias por su presencia, agradecerles de corazón que nos hayan venido a compartir sus conocimientos, sus experiencias, muy amables por haber aceptado la invitación. Nos sentimos muy honrados de su presencia, mil gracias, les agradecemos. Gracias a nuestros amigos del Hotel Nube por darnos la oportunidad de volver a grabar aquí en el podcast del Jurisconsulto, a nuestros amigos de Digitalizarte, expertos en audio y video. Y yo quisiera mandar un mensaje, aprovechar aquí para las nuevas generaciones de abogados. Esta es una materia que pueden muy bien empezar a explotar, hay mucho campo por practicar. Ayudarían mucho a la ciudadanía, créanme que la ayudarían mucho, y yo creo que sí vale la pena que volteemos a ver un poquito el lado de la medicina, un lado de las leyes que rigen esta disciplina, pues para poder ayudar a la gente, ¿verdad? Poder ayudarla, y ahí está un campo fértil para quienes quieran incursionar en ella. Gracias, les agradecemos su atención. Nos vemos en el próximo episodio del Jurisconsulto Podcast. Muchas gracias. Gracias. Gracias por sintonizar el Jurisconsulto Podcast.